Madero no lanza un manifiesto, una proclama o un grito. Hace algo más insólito. Escribe un libro. Lo llamó La sucesión presidencial en 1910. Para Madero, el poder absoluto había inoculado en el mexicano la corrupción del ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo. Madero propone el remedio: restaurar las prácticas democráticas y la libertad política que iguala a los hombres ante la ley. Para ello, había que organizar un partido liberal bajo el lema de libertad de sufragio, no reelección. Luego de lanzar el primer manifiesto del club, comienza una serie de 4 novedosas giras por el territorio nacional. En su larga marcha, visita 22 de los 27 estados, funda clubes en cada ciudad, concreta alianzas y se detiene en los poblados más pequeños. En Veracruz describe su ideal como una obra de recuperación. A los individuos, sus derechos; a los municipios, sus libertades; a los estados, su autonomía. Hubo quien pensó que con Madero se acabarían los impuestos, los prefectos y hasta las autoridades. En abril de 1910 preside la convención del partido antirreeleccionista. En su discurso advierte contra el fraude electoral: la fuerza será repelida por la fuerza. Lo cierto, en el fondo, es que Madero no quería la revolución, sino un cambio pacífico, electoral, democrático. Pero en esos días sostiene una entrevista con el propio presidente Díaz, a raíz de la cual cambia de parecer. Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá que iniciar una revolución para derrocarlo. Días antes de las elecciones es arrestado en Monterrey. Poco después es encarcelado en San Luis Potosí. Queda a pesar de que los resultados electorales le son aparentemente adversos. Escapa a San Antonio, Texas, y en el exilio su destino se define con la publicación extemporánea del Plan de San Luis. De sus cláusulas sobresalía la asunción de la presidencia provisional por Madero, la restitución de terrenos a pueblos y comunidades desalojados y la libertad de los presos políticos. La mañana del domingo del 20 de noviembre de 1910, 10 hombres, incluido un guía, acompañaban al líder de la revolución a la frontera de Río Grande. En el sitio convenido debía esperarlo el tío Catarino Benavides, con 400 hombres. Al llegar no encuentra a nadie. Cuando el tío aparece, su contingente es apenas de 10 hombres. La esperada revolución parecía un fiasco. En febrero de 1911 entra al territorio mexicano con 130 hombres y poco después acaudilla personalmente un ataque a Casas Grandes. Los hechos de armas se multiplican y en abril abarcan ya 18 estados. El 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez con los que concluía la revolución maderista. El presidente y el vicepresidente dimitirían a sus cargos antes del fin de mayo. El secretario de Relaciones, Francisco León de la Barra, asumiría la presidencia interina para convocar a elecciones generales. 4 días después, el presidente Porfirio Díaz presentaría su renuncia. Cuenta la leyenda que partió al exilio con estas palabras: Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede dominarlo. El 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México. Lo reciben eufóricas 100,000 personas, la quinta parte de su población total. El caudillo sureño confiaba en que Madero cumpliría la promesa de restitución de tierras hecha en el Plan de San Luis. Por su parte, Madero pretendía resolver el problema de modo paulatino, estudiado y pacífico. En noviembre de 1911, Madero llega por fin a la presidencia gracias a una votación calificada por la prensa de oposición como la más libre y espontánea de la historia de México. Gobernó 15 meses. Además de la oposición política, Madero tuvo que afrontar, entre otras, aparte de la zapatista, 3 rebeliones particularmente serias. En marzo de 1912 estalla en Chihuahua la rebelión de Pascual Orozco. En un principio los rebeldes derrotan a las fuerzas federales que comanda el general González Salas. Lo reemplaza el general Victoriano Huerta, quien finalmente doblega al enemigo, y Orozco huye a Estados Unidos. Para Madero, el problema de México no era esencialmente social o económico, sino en principio político.
La madrugada del 9 de febrero de 1913 estalla la insurrección para derrocar al presidente Madero. Toman la ciudadela con parque suficiente para resistir largo tiempo. Madero encomienda a Victoriano Huerta la comandancia militar. Huerta y Blanquet cierran el cerco de la traición. Madero es hecho prisionero, después de una sangrienta balacera en el Palacio Nacional. El 20 de febrero, Lascurain será presidente por 45 minutos y renunciará a favor de Huerta. La noche del 22 de febrero, Madero y Pino Suárez salen escoltados de Palacio Nacional por el mayor Francisco Cárdenas. Los automóviles avanzaron en dirección a la penitenciaría, pero pasaron de largo la entrada principal y continuaron hasta el extremo más apartado del edificio. Mientras Madero bajaba, Cárdenas le puso su revólver a un lado del cuello y lo mató. A raíz del horrible crimen, el tigre que tanto temió Porfirio Díaz despertó con una violencia solo equiparable a la de la Guerra de Independencia.